Los tipos de arcos que tenemos relajados. Este tipo de arcos, como observas, pues no son arcos muy circunferenciales, son arcos un poquito chaparrados, y esto sirve porque le da soporte a lo que es la parte de las bóvedas. Le da un soporte porque es la parte estructural en esa época se hizo esta estructura. Lo que podemos ver son losas, son tipo cuadradas. Este tipo de losas llevan, no es como que nosotros comúnmente conocemos, que es concreto. Este tipo de losas llevan lo que son las vigas principales, llevan lo que son ruedas y llevan lo que es una capa de compresión de tierra. Y sobre eso llevan en ese entonces usaban argamasas que entonces eran cales, la desarrollo más. Podemos notar que en esa época tenemos la parte colonial, que son los arcos, que es el sistema constructivo. En esta zona, el tipo arquitectónico, podemos ver que ya es más del siglo XIX al siglo XX. Como pueden ver, es un poquito de esa imagen más revolucionaria, un poquito más de la época por ejemplo, la época de los hermanos Serrano, cuando inició el tema de la revolución. Aparte porque el tipo de escalera se usaba mucho en esa época cuando estaba lo que era el porfiriato. Regularmente los inmuebles coloniales, las escaleras siempre estaban ocultas. Siempre, como lo pueden ver allá, la escalera está oculta porque era lo que normalmente evitaban que se viera ese tipo de escaleras. Ya un poquito más del siglo XIX, las escaleras eran lo más visible, era lo que le daba vista en ese entonces al inmueble. Quisiera agregar también que en esta primer planta lo que estamos viendo son los patios. Sobre todo les invito a observar que en la primer parte podemos ver elementos visibles como las vigas, ¿no? Que son un testimonio muy palpable de una arquitectura colonial. A lo largo del recorrido vamos a ver que estos materiales constructivos, no solamente en sus formas, sino en sus formas en su presentación, vamos a poder ver un cambio de siglo, es decir, van a poder observar techos ya sin vigas, sino ya con una conformación más estética y acabados mucho más finos, y esto nos habla de la habitabilidad que tuvo este inmueble. Se formó en el siglo XVI y continuó con cambios hasta el siglo XIX. Y una parte muy interesante en la que estamos aquí nosotros es que posiblemente esta parte daba entrada a caballerizas. ¿Por qué? Porque siempre o casi siempre en los inmuebles de estos siglos hay espacios que dan un acceso a un patio de servicios y hay un patio principal que es como el espacio social de las casas. También lo que podemos observar antes de que pasemos a otra área es que, como le decía mi compañero Edwin, estas escaleras son un testimonio de una implementación más moderna, porque es muy probable que fue una parte añadida en el siglo XIX. En ese entonces hubo, como conocemos comúnmente o coloquialmente, lo que es un chiquero, digamos, aquí era la parte de los cerdos, y en ese entonces le extraían de alguna forma lo que era la grasa de los cerdos. Como sabemos, en ese entonces la grasa de los cerdos pues, se usaba para algún tipo de jabones, se usaba más que nada porque, toda en esa época se utilizaba, ¿no? O sea, en esa época nada se desperdiciaba. Entonces aquí era una zona donde extraían esa parte de esa grasa de los porcinos. Y también el otro uso posible era que aquí también era una panadería, ¿no? Era un tipo de panadería, y más que nada se cree que estos usos tuvieron, ¿por qué? Porque pues estamos cerca de algunos templos, estamos cerca de algunas calles pues conocidas, y es una entrada muy comercial desde entonces de la ciudad de Puebla, ¿no? Como sabemos, pues toda esta zona Puebla siempre se ha preocupado por esa parte comercial, ¿no? Exacto. Y lo que queremos destacar de este espacio es la bóveda de cañón. Como pueden ver, la bóveda es una bóveda amplia, pero que no tiene ningún pliegue hasta que llegamos justo a la esquina, que es una particularidad que no muchos inmuebles en Puebla tienen. Por lo general siempre terminan estas esquinas uniéndose con cúpulas o con otras bóvedas, pero este detalle es algo que distingue estas dos bóvedas. Actualmente es una galería que expone los proyectos de investigación del posgrado de estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Humanitarias de la
parcial de este inmueble como panadería, también como espacios de almacenamiento de trigo. Vamos a pararnos un momento aquí antes de pasar a la segunda planta. ¿Por qué? Porque queremos que observen este elemento arquitectónico. Este elemento arquitectónico ya nos habla de un estilo neoclásico, ¿no? En donde ya se empiezan a generar espacios para la convivencia, lo social. Y esto es porque cuando llega el momento de habitar este inmueble de forma privada, ya se empiezan a reconocer otros estilos arquitectónicos en los interiores. En ese entonces ya se estaba buscando mucho habilitar y diseñar espacios de convivencia. Entonces, esta es una de las Algo que sí pueden notar. Algo que sí pueden ver, y es algo que sí queda, como que se aprecia mucho en el inmueble, son el tipo de camas. Si se dan cuenta, son frescas, son pinturas, entonces actualmente lo podemos ver así en los Las pinturas. elementos constructivos expuestos. En este salón ya no los vemos una rica decoración, vemos tapiz, vemos duela. ¿Por qué? Porque su uso ya empezó a ser un uso privado, ya no un uso de trabajo, ya no un espacio en donde se almacenan cosas, en donde se hace una labor de trabajo, en donde se resguardan a los caballos, no, eso ya es una sala de estar. Por los elementos que están viendo arriba, que son instrumentos musicales, es posiblemente que esta haya sido la sala musical de la familia, en donde se sentaban o a tocar un instrumento o a escuchar. En la parte de nuestra izquierda, posiblemente fue la recámara principal de la familia. ¿Por qué? Porque al momento de subir las escaleras se dieron cuenta que había un pasillo que conecta dos cuartos. El cuarto que conecta es este y uno secundario. Si no hubiera sido un dormitorio, tal vez pudo haber sido el despacho principal el señor que le confirmó el nombre. ¿Por qué? Porque si necesitaba algo de servicio, rápidamente le pueden atender a través de ese pasillo. Este elemento constructivo es muy peculiar. Al menos dos casas del barrio universitario lo tienen. Entonces es muy particular ese dato porque sí nos habla de un uso de asesinos. Esta zona, la zona que acabamos de visitar, el cuarto, tenía un poco más ¿cómo decirlo? Un diseño más cargado, un poquito más para un tema social, un poquito más vistoso, y esta zona la podemos ver un poquito más seria, ¿no? Como para otro tipo de cuestiones, reuniones. Como podemos ver, aquí cambia el tipo de acabado. Aquí podemos ver el sistema constructivo del inmueble, que eran las cubiertas a base de terrado, y la otra zona trataban de cubrirlo, y esas coberturas las hacían a base de mallas y lo que eran yesos. En ese entonces eran la cal, los yesos, que eran lo que más ocupaban, y lo que podemos ver allá eran ese tipo de vigas, y en esa anclaban lo que eran unas mallas, y sobre esas mallas colocaban yesos. Ya también nos dice que en su uso doméstico se usaba como un espacio social. Es decir, posiblemente aquí pusieron unas sillitas para platicar, para la sobremesa, o cualquier otros elementos, muebles, para hacer como la parte social, la parte privada a diferencia de un comedor, porque es posiblemente que en esta parte estaba el comedor. ¿Por qué? Porque aquí junto vamos a pasar a conocer la cocina. Y si alguna vez quieren como de alguna forma ver qué tipo de modificaciones han tenido, durante los siglos XVI y XVII, los muros siempre sobrepasaban lo que eran más de 60 centímetros, 80 centímetros.
Y si se dan cuenta, como esta ya fue una modificación posterior del inmueble, los muros de la época del 19 al 20, pues ya era cuando empezaba a existir lo que era el adobe, empezaba a existir lo que era el ladrillo. Entonces por eso los muros suelen ser un poquito más esbeltos, perdón, más pequeños. La forma en la que los alimentos se podían refrigerar era elevándolos en una alacena como la que tenemos aquí, para mantener su temperatura, más que nada, no enfriar, más bien mantenerlos en temperatura. Y también en esta parte podemos ver una alacena que está ventilada. Entonces, sí o sí, esta siempre fue una área de cocina, de preparación de alimentos. Y aquí arriba vamos a subir a lo que fue la socorro. El servicio en cuanto a la cocina de alimentos, preparación de santería. Pero también a mí me gusta mucho pensar que estos eran los sitios ¿cómo se llama? Como un refugio, ¿no? Aquí podían ser tu espacio. Si tú querías tomarte 5 minutos, puedes hacerlo aquí, ¿no? Porque los dueños o la familia, pues aquí no pasaban por eso.